Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y como ya le informé al inicio del programa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que se hayan roto las relaciones con España tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura, de la toma de posesión del Poder Ejecutivo. Por esta razón, el gobierno español dijo que no va a invitar a ningún representante, no va a enviar más bien a ningún representante diplomático de su país. Y vamos a hablar de esto y de la política exterior, de las relaciones de México con el exterior en lo que pues fue el sexenio de López Obrador y lo que le tocará a Juan Ramón de la Fuente y a Claudia Sheinbaum en el que arrancará el próximo lunes. Vamos a analizar con Fausto Pretelín estos temas. Fausto, muchas gracias por estos minutos y buenos días. ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Mario. Muy buenos días. Pues así de entradita, ¿qué te parece este exabrupto entre México y España por la no invitación del rey Felipe VI? Bueno, la decisión que tomó la presidenta electa me parece lamentable, en el sentido de que pues México y España son países muy cercanos históricamente. España es la puerta para México de la Unión Europea, España es mucho para México y México es mucho para España, lo cual me parece, pues bueno, una decisión irracional. Entiendo que la estela que deja el presidente López Obrador en términos de política exterior está totalmente tóxica, es una política exterior muy dogmática, muy ideologizada. La política exterior ha sido eso y no de Estado. La diplomacia de Estado es tener relaciones diplomáticas precisamente con las democracias, con los países afines a uno, obviamente no con aquellos que violan derechos humanos y dictaduras, pero sí con aquellos que de alguna manera pues tienen acercamiento. Entonces, es un mal inicio, Mario, yo creo. Esa sería de alguna manera mi primera reacción. Un mal inicio en términos de política exterior. ¿Qué puede significar para México esta pues no buena relación diplomática con España? Yo mencionaba hace unos momentos que la inversión extranjera de España en México en el sexenio actual que está por terminar pues cayó entre otras cosas pues por los señalamientos y acusaciones que hizo el presidente a empresas, sobre todo al sector energético. Pero bueno, no se veía, digamos, un buen panorama para esta inversión extranjera de España en México, pero sí de México en España, más bien muchos empresarios que se fueron o a vivir allá o a poner negocios a este país. Pero, digamos, hacia adelante, ¿qué tanto puede erosionar la relación tanto diplomática, política y comercial y económica de México y España? Bueno, primero la desconfianza que genera en España la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo, el debilitamiento de la relación. Tercero, no de alguna manera, pues no será fácil nuevamente regresar a activar la buena relación que se tenía inclusive antes de hace 6 años, de iniciar el gobierno del presidente López Obrador, antes de la famosa carta. Y yo creo que un elemento también que hay que considerar es la enorme insensibilidad de quien redactó esa carta, que fue la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y que puso en un brete a su esposo, al presidente, obviamente con su firma, obviamente con su decisión, quizás también en la misma línea que la esposa Beatriz Gutiérrez, pero eso habla precisamente de que si se impone una diplomacia dogmática y no de Estado, se corren riesgos de que o nos declaren embajadores non gratos o que se lesionen las relaciones con nuestros socios. El presidente López Obrador inventó ese término de poner pausa diplomática. De alguna manera él se salió de la diplomacia regulada por el derecho internacional y se inventó un término para mostrar quizás un berrinche, un enojo, y sí, quizás de manera muy, muy clara el distanciamiento que él quiso marcar frente a España. Aquí, Mario, es importante recalcar que allá en España Pedro Sánchez ahora tiene pues a Podemos, sí su socio de gobierno, porque le dio escaños para formar gobierno, pero ya no un socio confiable. El mismo Pedro Sánchez había dicho que Pablo Iglesias le iba a quitar el sueño en caso de que formara gobierno con él, y lo tuvo que hacer porque por necesidad, ya no le daba los escaños. ¿Por qué menciono a Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias es muy cercano al presidente López Obrador y sobre todo al director de comunicación social del actual presidente de México. Y entonces ahí también le abrió un quiebre, una fisura que quizás no se ve desde México, pero sí se ve desde Madrid. Lo vas a ver en el sentido de que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias son personajes antimonárquicos, críticos, es una izquierda radical,
y que es muy legítima su decisión, ¿no? De no querer la monarquía, pero bueno, ya es una decisión de ellos, no de México. Entonces, se conjuntaron diferentes variables, diferentes factores que dio como resultado, bueno, pues un acercamiento de la izquierda radical de España con López Obrador. Ujú. Tan es así que envió Pablo Iglesias a una periodista, bueno, a una propagandista rusa que trabajó en RT y ahora trabaja para Pablo Iglesias en un canal de televisión de él, Sí. para tener acercamientos con Comunicación Social de México y pensar en el futuro que pueden hacer juntos. Ujú. El caso que mencionaste ahora de Beatriz Gutiérrez Müller, Fausto, ¿cómo lo ves desde la óptica justamente de política exterior? Porque no solo es este tema con España y la carta que ella redactó, y aunque la firmó el presidente, pues se nota ahí la mano clara de Beatriz Gutiérrez Müller. Ha habido otros pues temas, por ejemplo, lo del penacho de Moctezuma, que acusa a Austria de ocultarlo, etcétera. Pero así como esto, creo que podemos plantear algunos otros dos ejemplos de que finalmente la no primera dama, porque no se considera como tal Beatriz Gutiérrez Müller, pues ha tenido injerencia en asuntos de diplomáticos o de política exterior que más que beneficiar, pues parece que han perjudicado la imagen de México, ¿no? Sí, mira, yo diría, Mario, que lo importante es que la diplomacia lo tienen que hacer profesionales de la diplomacia. Sí. Creo que el mejor ejemplo es lo de la carta, en el sentido de que quizás un café entre Marcelo Ebrard y el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, me parece que todavía estaba en el cargo, ahí en España, Ujú. pues un café ahí en Madrid, un café en México, hubiera salido algo, ¿no? Es decir, un guiño que le haya pedido Marcelo Ebrard para que de alguna manera pues se contentara al presidente sobre este tema. Pero lo que da muestra esa carta fue de que intentaron hacer quizás un magno evento en México, en donde pues se presumiera de que se puso de rodillas al rey Felipe VI Sí. para pedir y pasar a la historia, ¿no? En los libros de la SEP, en los libros de la historia, de que ellos, el presidente López Obrador, fue de alguna manera el personaje que pidió o logró que pidiera la monarquía española el perdón. Lo mismo con el penacho, que bueno, pues también es un laberinto hablar del penacho de Moctezuma ya en Ujú. un museo de Viena, que de alguna forma pues hay protocolos, hay formas de hacerlo, pero insisto, creo que un diplomático profesional, una diplomática profesional hubiera logrado mucho. Ujú. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué crees que puede venir en términos de política exterior para México? Ya está por comenzar una nueva administración. Juan Ramón de la Fuente es el canciller designado, tomará protesta junto con Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, pero ¿cómo lo ves a él, su perfil como canciller, futuro canciller, pues qué tanto podrá ser realmente en términos de margen de maniobra para rehacer muchas de estas relaciones con países aliados, socios comerciales y con quien tenemos afinidades culturales, como el caso de España? Mira, yo creo que siempre un ex rector de la UNAM pues siempre transmite confianza, ¿no? Es decir, un profesional, un personaje que seguramente tendrá mucho cuidado en tomar decisiones que no vayan a perjudicar a México, obviamente, y no tan ideologizado. Sin embargo, no tiene experiencia diplomática. Sí. Sin embargo, creo que su primer propedéutico no lo pasó, es decir, enviar una carta a dos cabezas, tanto a Ken Salazar como a los editorialistas del Washington Post, a la dirección del Washington Post, Sí, junto con con el Marcelo mismo Ebrard, mensaje, ¿no? creo. Ujú. Sí, perdón. Sí, junto con Marcelo Ebrard firmaron Junto con esa Marcelo carta o Ebrard. esa columna, sí. Exactamente, que de alguna manera el contenido de esa carta es muy polémico, en el sentido de que también México ha tenido injerencia con Estados Unidos, México Sí. ha tenido injerencia con Perú. El presidente López Obrador pidió en una mañanera que cómo era posible que exista en la Constitución de Perú un artículo que les permita a los legisladores llevar a juicio al presidente. Bueno, en México también, con Estados Unidos, le ha pedido nuestro embajador Esteban Moctezuma allá en Washington, oiga, pues está esta ley sobre temas de inflación allá en Estados Unidos, tiene injerencia en México, de alguna manera irrumpe el TEMEC, no está cumpliendo tal y tal artículo. Entonces también México ha tenido injerencia. Entonces sí es un doble rasero. Creo que ahí sí se equivocó tanto Marcelo Ebrard como Juan Ramón de la Fuente. Ujú.
Bueno, pues complicado el inicio de gobierno en materia de política exterior y de diplomacia. Por último, te pregunto, de todas las invitaciones, que creo que fueron más de 260 o 266 invitaciones a jefes de Estado, líderes del mundo, presidentes, presidentas, pues que van a venir apenas unos cuantos, ¿no? No sé si acaso, digamos, 20, 16, creo que jefes de Estado están considerados, nadie de Europa, ni de Asia, ni de Oceanía, por supuesto, o África, pero incluso de Latinoamérica, pues hay también muchos frentes abiertos ahí con Argentina, Perú, Ecuador. ¿Qué nos dice? Digamos, yo por ayer hay un tuit o una publicación en redes sociales donde pues justo ponía de relieve esto y hay quien decía, pues no es tan importante porque pues aquí los que definieron a Claudia Sheinbaum pues, son los mexicanos, las cortesías se dan, se corren a los países del mundo, pero pues deciden venir algunos cuantos, pero no sé si realmente vaya a estar muy deslucida de líderes internacionales esta toma de protesta del martes, Fausto. Mira, pues los últimos 6 años hemos estado desconectados del mundo, en realidad. Para el presidente López Obrador la política exterior no le dio un componente de popularidad, no le interesaba, y creo que eso se refleja, es decir, con América Latina hay muchas fricciones, es totalmente ideologizada la relación con ellos, con los países latinoamericanos. Creo que habla de que en diplomacia la reciprocidad es muy importante, es decir, el abandono o el desdén que ha tenido el actual gobierno con algunos gobernantes, pues se les regresa como un boomerang y ahora con la nueva presidenta en el sentido de que ellos ven pues una continuidad en su política exterior. Ojalá que me equivoque y ojalá que sí, a partir del 2 de octubre dé un vuelco a esta política exterior. Es simbólica la ceremonia para muchos presidentes del exterior venir, algunos no pueden, algunos sí pueden, pero no quieren. Creo que se le tuvo que haber dado prioridad a los grandes países cercanos a nuestro país, España, por supuesto, en lugar de mandar 210 o no sé cuántas cartas a todos los países, porque pues también hay que tener discrecionalidad. No nos podemos hacer guajes. Hay países mucho más aliados a México, que es mucho más importante tener la relación que otros, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias, Fausto Pretelín, por haber platicado aquí con nosotros en el Heraldo Televisión y seguimos en contacto, si nos permites. Buenos días. Un gusto, Mario. Buenos días, con gusto. Hasta luego.